Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos gorros tejidos. ¿Sí? Muchas veces me preguntan por algunos proyectos en los que los he realizado. Aquí se los voy a enseñar. Es una idea, la verdad, muy sencilla, pero que va a enriquecer o va a personalizar así nuestros muñecos en estas temporadas. También me preguntan mucho por las telas que utilizo, entonces esta puede ser una forma de personalizar tus proyectos, de hacer que sean diferentes y que eso tenga un valor adicional. Bueno, y entonces para estos gorritos que vamos a hacer, que tanto sirve para los proyectos como también para bebés, porque el gorro es pequeño, vamos a utilizar un telar, ¿sí? De estos telares rectos que tienen 26 puntas. Aquí a un lado les voy a dejar también cómo lo pueden ver o cómo lo pueden hacer ustedes en madera si de pronto no encuentran de estos que ya vienen listos plásticos. Estos se utilizan mucho para hacer bufandas, pero los vamos a utilizar para hacer nuestros gorros. Entonces ya saben que vienen en total 26 puntos. Viene también con este tipo de herramienta que es un ganchillo que nos va a ayudar también a hacer el tejido, una aguja plástica, estos vienen en un kit completo, y también las lanas. Aquí por ejemplo hay, estas son de 10 gramos, este es de 15 gramos, y las tijeras. La lana ojalá sea de algodón o que sea fibra natural, pero si lo van a utilizar solamente para los muñecos puede ser la sintética. Entonces vamos a comenzar. Voy a empezar con el color blanco para que vean cómo se inicia este tejido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que en el extremo de la lana vamos a hacer una especie de nudo corredizo. Vamos a ponerlo en el extremo, este telar lo trae, entonces también es bueno que si van a hacer el telar propio lo hagan. Y vamos a empezar a envolver, aquí por ejemplo lo voy a poner así, y vamos a empezar a envolver en todas. Voy a intentarlo que se muestre muy bien en cada una. Miren que yo hago así por todo el contorno. Bueno, aquí lo tengo y lo que voy a hacer es que con la misma herramienta, con el mismo ganchillo, voy a procurar bajar todas las puntadas. Sí, aquí lo pueden ver en la parte baja. Eso es lo que voy a procurar hacer con todas. Ahora que todas están en la parte baja, sí, que todas están en la parte baja, voy a hacer una segunda vuelta. ¿Sí? Aquí les voy a ir enseñando una segunda vuelta. Aquí, como pueden ver, estoy terminando la segunda vuelta, pero antes de iniciar de nuevo, entonces voy a tomar aquí pueden ver el nudo, acerco, aquí pueden ver el nudo, y miren el ganchillo. Aquí está la primera con la que inicié. Este ganchillo y este telar tiene una particularidad. Aquí hay como una especie de un orificio, entonces por ese orificio ingreso esta aguja, este ganchillo, y lo voy a llevar a la parte superior. ¿Sí? Voy a ponerla por encima. Muy bien, y lo bajo. Ya este vuelve otra vez, da la vuelta, pero lo voy a sujetar en este, por decir así, en este tornillo, en esta puntilla que hay aquí, y comienzo con todas las otras a sacarlas. Bueno, aquí estoy terminando el último. Aquí tengo anudado, esperando, y de nuevo empiezo a hacer de nuevo el tejido, como lo pueden ver.
aquí ya están solamente solos y los voy bajando mientras voy tejiendo y voy haciendo así por todo este contorno para ir armando el tejido. Bueno, así continúo haciendo el tejido y voy a hacer un gorro que esté combinado, así como hice por ejemplo con este que tiene el blanco y luego le puse el color gris, y así podemos hacer con todos. Entonces voy a hacer 9 vueltas en total, y luego les voy enseñando cómo introduzco el otro color, si lo quieren hacer así. Si no, tejerían todo el tiempo solamente en un solo color. Bueno, aquí ya di las 9 vueltas completas, ya solamente me queda entonces esta base en color blanco y voy a introducir en este momento el color rojo. ¿Qué voy a hacer? El nudo inicial lo voy a soltar, lo puedo poner en la parte baja, aquí no se va a dañar, no se preocupen, aquí va a quedar por un momento. Y lo que hice, como ya les dije, fueron 9 vueltas completas y deseo iniciar ahora con el color rojo para hacerle combinación. Hago lo mismo, ¿sí? Una agujeta, por decir así, un nudo, y lo voy a poner en el extremo donde estaba el otro y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí voy a empezar a hacer el pequeño tejido. Vamos a hacerlo así por todo el contorno. Pronto, como el telar es rojo y la lana es roja, no se va a notar mucho, pero por eso hago los acercamientos. El color blanco, el que estaba trabajando, lo corto aproximadamente de unos 15 centímetros y allí lo dejo, ¿sí? Por ahora no lo voy a quitar. Y voy a empezar a hacer el mismo tejido, pero cambiando solo el color. Al final ya los empataría. Yo les enseño ahora cómo lo voy a hacer para que no se note. Bueno, así como pueden ver, se va viendo el tejido en la parte interna del telar, y cuando empezamos a mirar el trabajo en la parte baja, miren cómo se ve de bonito. Entonces así voy a hacer con el color rojo. Voy a hacer 5 vueltas completas. Ustedes ven si lo quieren más o menos, eso depende del diseño que ustedes quieran tejer, pero yo lo voy a hacer así, ¿sí? ¿Listo? Entonces voy a hacer 5 vueltas en rojo y volvería a hacer el mismo trabajo de combinarlo con blanco o con otro color si así lo deseo. Bueno, aquí ya hice las 5 vueltas. Si tienen dudas y no saben exactamente cuántas han hecho, pueden mirar dentro del telar. Por ejemplo, yo aquí les voy a enseñar un poco que puedo contar 5 líneas, ¿sí? No sé si de pronto ustedes lo pueden apreciar, pero allí se ven 5 líneas, o sea que ya no voy a tejer más en color rojo, voy a poner de nuevo el blanco. Ya saben, puedo soltar el nudo que estaba en el inicial, lo voy a dejar acá abajo. Listo, y ahora voy a dejar una pieza larga, unos 15 centímetros de color rojo, y vamos a ingresar de nuevo con el blanco. ¿Qué voy a hacer? Igual el nudo de inicio y hago el mismo proceso que he hecho con los dos primeros.
Entonces ya saben, introduzco de nuevo, ¿sí?, el nudo y vengo al primer punto. Igual esto no va a quedar así, doy las y empiezo a dar todas las vueltas. ¿Listo? Ya ustedes saben que luego va a quedar acá abajo como los otros, pero voy a empezar a tejer y puedo hacer así hasta terminar el total de 25 vueltas. Hice 9 al principio, 5, 5 y así hasta terminar. Haría en total 25 vueltas. Ya veo si las hago intercaladas o de colores, o si solamente voy a hacer la franja roja solamente una. Eso depende de cada diseño, pero ya saben, de principio a fin 25 vueltas. Bueno, aquí en este momento ya terminé todo lo que tiene que ver con el telar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí van 9 puntos, fueron 5 o 9 vueltas, por decirlo así, 5 vueltas, 5 también de la blanca y en el último hice 6 de la roja para completar los 25 puntos. Entonces aquí tengo en este momento, ya solté también el que inicia aquí, ¿sí? En este que lo hice en rojo, no se preocupen, esto se quita y no se ve. Y ahora lo que voy a hacer es cortar aproximadamente unos 40 centímetros, aquí lo van a ver, unos 40 centímetros, porque voy a empezar a unir todo lo que tiene que ver con la parte superior. Miren que es muy fácil. Aquí lo tengo, está la aguja también plástica. Nos ayudamos con el mismo gancho para introducirlo hasta el otro lado. Y aquí vamos a iniciar. Aquí está la última puntada. Aquí les acerco, está la última puntada. Pero este lo voy a empezar a introducir en cada uno de las lanas que nos quedaron en estos puntos. ¿Listo? Donde nos quedaron estos puntos, se los acerco bien porque como es rojo también, de pronto no se note mucho, pero aquí lo voy a empezar a hacer. Y lo que voy a empezar a introducir es la aguja en cada uno y lo voy soltando así, de abajo hacia arriba, y lo voy quitando como quien dice el punto. Miren que ya el punto no lo tiene. Así por todo el contorno hasta terminar. Bueno, como ven, solamente es alar y él se zurce, queda perfecto. Ahora voy a ingresar el hilo, voy a apretarlo que quede bien, que quede parejo. Listo, y cuando esté bien ya zurcido, lo que voy a hacer es pasar el hilo hacia la parte del interior para poder anudar, pero aquí quiero que me quede seguro. Entonces lo que voy a hacer es también pasar un poco entre las lanas para que me quede más seguro. Y ahí sí voy a ir a la parte interna del gorro, por lo menos está. Entonces voy para la parte interna del gorro y acá en la parte interna voy a hacer un pequeño nudo. ¿Listo? Puedo también, si quiero, entrelazar un poco para que no se nos vaya a soltar en ningún momento cuando, por ejemplo, lo lavemos o algo así, no se nos vaya a soltar. Y voy a hacer un nudo. Bueno, aquí como pueden ver, solté todos los nudos de amarre. Lo que hice fue eso. Como pudieron notar, no hacía los nudos muy apretados y los hacía un poco grandes. Entonces estos nudos los voy a llevar a la parte del revés. Ven que aquí lo estoy alando. Y aquí se va a encontrar con el blanco. Ustedes lo pueden notar, lo van a ver con el blanco. Si yo quiero, puedo entrelazarlo un poco más para que quede mejor terminado. Y de pronto traer el blanco a que quede un poco más cerca del rojo y así que no se vea mal en el momento en que también lo pongamos
al revés, no se note de pronto mucho. Y estos les voy a hacer unos pequeños nudos. Entonces aquí está. Normalmente el algodón tiende a apretarse con el tiempo. Cuando se lava se aprieta también de manera natural. Entonces, por ejemplo, aquí le hice el nudo. Si quiero lo corto un poquito más largo. Y miren que al derecho no se nota. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con todos los otros nudos. Listo, miren, así queda el gorro. Les voy a mostrar cómo quedó en la parte interna. Miren los nudos que de pronto hice. Algunos ni se notan, si no se ven. Miren cómo queda entonces el gorro. Ahora voy a empezar a trabajar el pompón. Ya este telar no lo necesito más. Y voy a utilizar, miren, este fue las lanas. O sea que normalmente, probablemente las lanas nos alcanzan para un gorro, gorro y medio. Entonces ya esto fue lo que me quedó en el rojo, y en el blanco voy a hacer el pompón. Mi esposo me hizo esta herramienta, aquí se las voy a mostrar para hacer mis pompones, porque yo hago muchos o trabajo con muchos pompones. Pero si no tienes este, puedes utilizar estos dos dedos. Mira que te va a dar la distancia, ¿sí?, que vamos a necesitar para hacer el pompón, o hacer una herramienta como estas. Estas las venden, pero en mi ciudad no se encuentran. Entonces, esperando que de pronto no tocara traerlo de otro país y esperar meses para que llegara, mi esposo lo hizo. Listo, aquí ahorita les voy a dejar una foto, o probablemente en el blog les dejo una foto de cómo es, pero también con estos dos dedos podemos hacerlo perfectamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a envolver por todo el contorno muchas veces porque necesito un pompón muy pomposo. Entonces voy a dar muchas vueltas, aproximadamente unas 20-25 vueltas voy a dar así. Listo. Y aquí en este momento con otra pieza voy a cortar primero. Con otra pieza lo voy a cortar un poco más larga. Voy a anudar en el centro, ¿no?, para que no se me vaya a soltar. Tengo que hacer mucha fuerza para que no se suelte. Aquí. ¿Listo? ¿Sí ven? Y este tiene una herramienta. Por ejemplo, nosotros en el caso que los tengamos en el dedo, entonces tenemos que flexionar los dedos para que entre la tijera. Pero en este caso tiene unas ranuras. Mírenlas aquí. Le hizo unas ranuras para que ingrese la tijera. La tijera debe ser delgada, no esta gruesa, porque esta gruesa solamente me va a cortar de pronto un poco lo del inicio. Vamos a utilizar una más delgada, pero aquí no la tengo a mano, entonces me tocó con esta que es muy gruesa. Aquí entonces ya quedó listo el pompón, muy sencillo como lo pudieron ver. Ahora lo que hice fue que enhebré lana de color blanco y lo voy a coser en la parte superior del gorro. Entonces voy a introducirlo así, y este irá en esta parte, en la parte superior del gorro. Aquí si quiero puedo soltar. Y acá enhebro el otro extremo, miren así queda, enhebro el otro extremo. También lo introduzco en el gorro, anudo en el interior y nos quedaría listo.
Aquí les voy a mostrar para que vean cómo lo hago. Si quieren pueden hacer varias puntadas, ¿no? Yo aquí es por hacerles un poco más rápido. Pero miren, así quedaría. Lo anudan en la parte, o si quieren hacen otras 2 o 3 veces, las veces que deseen. Anudan en esta parte y cortan cuando ya sea necesario, y así les queda el gorro. En esta parte, si quieren, pueden llevar hacia arriba para que les quede doblado. Miren cómo quedan de lindos. Aquí tengo otro, y entonces esta es la manera. Aquí me falta el pompón, pero luego se lo pongo. Pero esta es la manera o la forma que ustedes pueden hacer sus gorros, personalizar sus proyectos y que no se parezcan a los de los demás. Entonces espero que les guste este proyecto. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Recuerda también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Déjanos tus comentarios en la parte baja, en la cajita de comentarios, y también comparte este video en todas tus redes sociales. Te recuerdo también que tenemos un segundo canal. En la parte superior te dejo el enlace por si deseas apoyarnos. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.